Dios les bendiga a todos. Quiero saludar a mi pastor, el hermano Álvaro Avilés, y agradecerle por la confianza, por haber dicho sí. Quiero saludar también a sus hijos, a su esposa, a la congregación. Bueno, también quiero agradecerle a todos los de evangelismo, misiones, también por haber aceptado que yo estuviera, a los jóvenes por rematar esta noche con un sí para este servicio. Vamos a leer la palabra del Señor. Oiga, estoy un poquito disfónico. Les ruego que me regalen agüita para poder estar pasando así la garganta. Vamos a leer segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el verso 10. Vamos a leer en adelante, segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 10 hasta el verso 18. ¿Ya lo tienen? Bueno, vámonos a leerla. Procura venir pronto a verme. Lean el 10 ustedes. Paremos un momento, paremos. Segunda de Timoteo 4:10. Yo voy a leer el 9, pero siguen ustedes verso a verso. ¿Sí lo encontraron? Bueno, procura venir pronto a verme. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, todos. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Estamos muy cerca de terminar este año. Y hay un balance que cuando el año está por terminar, todos tenemos que hacer. Y es cómo le hemos servido al Señor. Sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes son la fuerza, son la belleza y son el avance de la congregación. Si los jóvenes no van adelante, ¿qué podemos esperar los viejos? Que ya gastamos todo, que no tenemos mucha fuerza, que luchamos con enfermedades. Pero qué lindo cuando vemos a los jóvenes que empujan, que están ahí, que hacen el trabajo. Yo siempre le digo a los jóvenes, preocúpese más por ser conocido en el cielo que ser conocido
en el servicio de la iglesia. Cuando un joven le sirve al Señor, vemos muchas cosas, pero en la iglesia, para que haya armonía y haya avance, tenemos que decir que desde que el Señor nos llamó, todos, sin importar si son jóvenes o son viejos, somos servidores del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero hay servidores que a veces las cosas no les salen bien. Y Pablo le ha servido al Señor desde que lo llamó. Y el Señor, desde que lo llamó, le dijo que nada sería fácil, que habrían luchas, que habrían dificultades, pero que Él lo llevaría a predicarle a los reyes, a gente muy prestante. Y no le dijo cómo, pero le puso las cadenas, ustedes saben, lo metió en calabozos, lo hizo bajar a través de tormentas y muchas cosas donde pensaron que perdería la vida. Pero Dios, cuando nos envía algo, Él está pendiente de que haya la provisión para cada momento. Todo el que desea servirle al Señor tiene que saber que el camino no será fácil, que las luchas del que le sirve a Dios estarán a la orden del día, y que en el camino del servicio a Dios veremos demasiadas cosas que, en vez de desanimarnos, deben motivarnos a seguir adelante. Pablo escribe un grito angustioso a un muchacho jovencito que él ha ido enseñando, ha ido forjando para ser el líder. Lo tomó desde que tenía 16 años y en un viaje misionero se lo llevó porque oyó que toda la iglesia decía: ese muchacho sí vive para Dios. A veces en la iglesia encontramos gente con muy buenas capacidades, pero no tienen una vida de consagración a Dios. No tienen un testimonio delante de Dios y de los hombres para que pueda darse la oportunidad del servicio. Y Pablo entonces mira a un muchacho y se lo lleva, y cuando ya lo ha formado bien, lo nombra pastor y lo deja en Éfeso, y ahí comienza el ministerio. Pero Pablo no lo abandona. Él briega a ayudarlo en todas las formas, pero algo que Pablo hace por el muchacho es transmitirle toda la enseñanza, toda la doctrina, todos los fundamentos, todo lo que aprendió del Señor. A veces decimos, y dicen los muchachos: ay, es que el pastor exige mucho, es que el pastor es muy recio. Pero no se dan cuenta que ese hombre ha pasado por muchas situaciones. Y cuando ponemos la mirada en un muchacho, porque Dios ha dicho que ese muchacho le servirá, pero ese muchacho tiene que dejarse formar. A veces los padres no permiten que el pastor le llame la atención a ese muchacho, a esa muchacha, pero resulta de que desde que llegamos aquí, el que nos trajo fue el Señor. Y Pablo dice: el que empezó en vosotros la buena obra, no nombra al pastor, él dice: Él la terminará. Estamos en proceso de ser formados. Y Pablo, al final de la carrera, cuando está para morir, le da muchos consejos a Timoteo. Pero en el verso 9 lanza un grito de angustia, de un corazón que está triste, acongojado y solitario, y le grita en su carta: procura venir a verme pronto. Ese pronto significa: me queda realmente poco tiempo. Y en esta porción bíblica, Pablo le escribe a Timoteo y comienza a hablarle de todo lo que él ha visto y que seguramente Timoteo va a ver a lo largo de la carrera cristiana. Y una de las cosas que él le dice está en el verso 10.
En el camino me encontré con servidores de qué calidad. Ayúdeme. Usted está siguiendo la enseñanza esta noche y ya leyó la Biblia. ¿Cuál es el primer servidor que se nombra en el verso 10? ¿Y qué sucedió con él? Ayúdenme. Conectémonos a la enseñanza y ayúdenme. ¿Cómo se llama el servidor del verso 10? Se me quedaron. Demas. ¿Qué pasó con Demas? Oiga, vamos a estar conectados porque le pregunto y me responde ahí mismo. Demas fue un muchacho, un hombre, un servidor que estuvo todo el tiempo arriba. Oiga, se conectó, estuvo cerca del siervo de Dios. ¿Cuál era el siervo de Dios? Pablo. Hasta lo acompañó en muchas tareas del ministerio. Pero dice la Biblia que un día Demas escogió ¿qué, hermana? Una muchacha. ¿Escogió qué? Escogió el mundo. Hay gente que le sirve a Dios un tiempo, pero no se pueden olvidar del mundo. Gente que tiene buena voz para cantar, que tienen un mensaje de predicación bonito, que hay proyección hasta para el ministerio. Muchachas que podrían ser las esposas de los misioneros, las esposas de los pastores, pero aman el mundo. Y mientras el mundo no salga del corazón nuestro, Dios no nos va a poder llevar a la excelencia de lo que tiene preparado para nosotros. Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Allá estaba Demas con Pablo. En Filemón, el verso 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y dice: mis colaboradores. Eso está mostrando que Demas era un ¿qué? Un servidor, un colaborador, alguien que estaba envuelto en la obra y en el ministerio. ¿Cuántos estuvieron aquí sirviendo al Señor y hoy no están? Yo crecí en una iglesia donde había muchas muchachas y muchos muchachos. Y en esa iglesia llegaron a haber más de 80 jóvenes. Y habían unos leones de la predicación. Habían unas gacelas hermosas para caminar, mujeres hermosas. Oiga, con un mensaje, una dinamita en la voz al cantar y al predicar extraordinaria. Y yo era el más pequeño. Pero el arte de la vida cristiana y del servicio no está en el que corra más. El arte de la vida cristiana está en el que se aferre más al Señor. El que luche por ser fiel hasta la muerte, este recibirá la herencia bendita del Señor. Mucha gente arranca bien, pero en el camino se van quedando. Demas estuvo en todo. Posiblemente algunos han dirigido, algunos hasta estuvieron ya postulados para salir al ministerio. Cuando yo salí al ministerio, salí en un distrito donde en los últimos 10 años solo habían salido 6 en 10 años. Y yo ahora que me postulan, quedé en el puesto 19. Sumando eso daba 33 años. Yo cuando iba a salir, si ya tenía 41, yo dije: uy, no, Señor, si usted no hace algo, yo no podré salir nunca. Y estando en esa espera, comenzó a apartarse el uno, se apartó el otro, se apartaron tantos, y del puesto 19 pasé al 9. Y rápidamente sucedieron otras cosas. Cayeron en pecado otros y pasé al puesto 4. Y del puesto 4 ya salimos los 4. Oiga, Dios premia al que se mantiene fiel a la enseñanza y a la santidad. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, dice el Señor. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá.
Demas desertó. Pablo dice, ese es un desertor. ¿Cuánta gente se ha desertado de este camino? Como Demas prefieren la comodidad por encima del sacrificio. Hay jóvenes y hay ancianos que nunca se les ve ayunando. No van a una vigilia, no hacen esfuerzo por evangelizar y no dan nada de lo mejor de sí. Hay gente que prefiere creer que la vida cristiana tiene que ser tranquila y que no habrá persecución. Pero recuerde que cuando aceptamos a Cristo, aceptamos también el sufrimiento de Cristo para poder participar de la gloria venidera que Cristo también nos dará. Demas se dejó enredar por las ofertas del mundo. En mi pueblo muchos muchachos que le servían al Señor se dejaron engañar. Les ofrecían propiedades, les ofrecían muchos lujos para ellos con tal de que no siguieran al Señor, y muchos se fueron tras eso. Y cuando quisieron devolverse para buscar al Señor, ya eran viejos o ya habían muerto y no tenían oportunidad. Demas se fue muy lejos, se fue al mundo otra vez. Se fue a Tesalónica pensando que allá estaba la bendición, que allá todo iba a ser mejor. Qué lástima del creyente que piensa que tiene que ir buscando la bendición. No, donde usted va, usted es la bendición, porque Dios está viviendo dentro de usted, y donde usted pisa, Dios pisa. Y aunque el terreno sea estéril, Dios le dará abundancia en ese terreno, porque usted vive de la mano del Señor. ¿Cuántos de esos colaboradores y servidores ha visto usted que estuvieron aquí, que Dios los tuvo en lo más alto, pero que hoy brillan por su ausencia? No aparecen a un solo culto, no bajan, no se deciden, no se arrodillan ante el Señor. El verso 10, en la segunda parte, dice que hubo otro tipo de servidores que Pablo conoció. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, que eran creyentes, que eran cartas leídas en cualquier parte, como dijo Pablo. Creyentes reconocidos, pero más que reconocidos, activos. Estoy seguro que allá donde yo pastoreo no es diferente de lo que pasa aquí. Allá hay gente que se reconoce y uno dice, wow, qué dones, qué ministerio, qué forma, pero nunca le han dado al Señor un servicio de calidad. Hay creyentes que prefieren irse a otro pueblo sin avisarle ni al pastor, que se van y por allá se descarrean y hacen de todo. Pero aquí vemos a un Tito, aquí vemos a un hombre llamado Crescente, que se van a otro lugar y que tenían mucho que admirar de ellos. Pero lo más bonito es que a donde se fueron a servirle al Señor. Y Pablo dice, aunque se fueron de la iglesia, allá le están sirviendo al Señor. Que aunque aquí tal vez no tengas un tiempo de servicio al Señor muy alto, que donde el Señor te lleve, allá te use grandemente. ¿Por qué vivir en una iglesia toda la vida y no dar lo mejor para Dios? Pablo dice, Tito y Crescente no son llaneros solitarios. Ellos se unen a la iglesia donde van. El apóstol dijo, yo sé dónde están ellos y lo que están haciendo. Ellos no se habían salido de la voluntad de Dios. Y yo pregunto esta noche, ¿por qué te reconocen aquí en la congregación? ¿Por qué te reconocen en la iglesia del Señor? ¿Solamente por tus dones o por la ejecución de los dones? Porque cuando tenemos tanto para dar, no darlo es egoísmo.
Y cuando no damos lo que Dios nos ha dado, entonces le estamos diciendo a Dios que falló con nosotros y que nadie puede esperar nada de nosotros. A veces la gente nos decepciona, a veces lo que hacemos la gente lo pisotea, pero no te preocupes, tú no le sirves solamente a los hombres. Si los hombres no valoran lo que tú das, hay un Dios que te espera para darte una esperanza y una gloria eterna. El capítulo 4 y el verso 11, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Oiga, tanta gente que conoce uno a lo largo de la vida, pero va a llegar el momento en que todos sus amigos la van a dejar sola, porque hay momentos donde la gente no nos puede acompañar. Hay pruebas en las que Dios permite que entremos donde no va a ir ni el amigo, ni el pastor, ni la iglesia, ni la familia. A veces yo estoy pasando duros momentos y ni mi esposa lo sabe, pero yo estoy sufriendo. Pero lo más triste es que Pablo, después de tener tanta gente, dice: solo Lucas está conmigo. Oiga, mucha gente lo dejó solo, todos como igual al Señor en la cruz del Calvario. ¿Cuánto sanó el Señor? ¿A cuánto les enseñó? ¿A cuántos milagros les hizo? Pero todos lo dejaron solo en la cruz y se unieron a los malos para gritar: crucifíquenle. Tenga cuidado usted, que la gente que a veces lo elogia y lo aplaude, esa es la gente que después va a estar gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Más bien dependamos no de los aplausos y de los hombros que toca la gente, sino que dependamos del Dios del cielo, porque con Él hay garantía que cuando otros se van, Él se queda. Lucas se quedó. Lucas es llamado el médico amado y es el historiador por excelencia de la iglesia primitiva. Pablo lo reconoció como alguien muy cercano y lo llama el médico amado. A veces uno como pastor, la mayor urgencia que uno tiene en la iglesia no es que hayan predicadores. ¿Sabe cuál es la mayor urgencia que tenemos como pastores? Ayúdenme. ¿Sí sabe? Tener amigos. Podemos tener muchos al lado, pero si por la espalda me clavan el puñal, si todo el mundo está recogiendo firmas para que yo me vaya, si todo el mundo le hace la guerra a mi esposa porque se vistió o no se vistió como les gusta. Oiga, yo sé que eso no pasa aquí. No sé ni por qué estoy diciendo esto, pero creo que Dios quería que lo dijera. Los pastores necesitamos más que servidores, amigos. Gente de confianza, confidente, que en las horas más difíciles de nuestra vida nos podamos acercar y contarles algo, pero sin ser traicionados, porque a veces lo que contamos se vuelve el caballo de Troya en medio de toda la vida. Los grandes hombres de Dios necesitaron amigos. Josué, cuando estaba peleando la batalla, vio un varón en el capítulo 5 y el verso 13 que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué se fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A veces uno como pastor no sabe qué hacer. Hay gente que lo critica, hay gente que habla mal de esto o de aquello y no entienden por todo lo que uno ha pasado. Pero yo quiero que sepa que es mejor ser parte del grupo de los amigos, y que el deseo de cada pastor en una congregación es hacer muchos servidores y muchos amigos también. Una encuesta reciente dice que hay 4 trabajos de los más difíciles del mundo. Una universidad dijo que el trabajo número 1 más duro del mundo es ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro dijo que ser el director o el presidente de una universidad es muy difícil.
que ser el director ejecutivo de un hospital es muy difícil, pero entre todo eso dijeron, hay algo más difícil que todo lo anterior, y es ser pastor. Porque el pastor vive muchas soledades. El pastor vive muchas preocupaciones y le asaltan a veces muchas tristezas. El 85% de los pastores en Estados Unidos dicen que están cansados de lidiar con los problemas de las iglesias y con la gente que vive una vida doble. El 40% dijo que ha pensado en dejar en los últimos 3 meses el ministerio porque no tienen a nadie y se sienten solo en una congregación aunque haya mucha gente. Marcos es nombrado en el verso 11 también. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este es un pasaje muy alentador, porque a veces hay creyentes en las congregaciones que fracasan, erran al blanco, fallan. Pero bueno es Dios que restaura. Lucas fue bueno, pero Marcos ocasionó una división muy grande y hubo una separación entre Pablo y otro servidor. Pero al paso de los años, Dios le dice a este varón llamado Pablo, dígale a este hombre que traiga a Juan Marcos, porque a pesar de que falló, es útil para el ministerio. ¿Cuántos jovencitos o jovencitas le habrán fallado al Señor? Pero aunque le hayas fallado al Señor, el Señor todavía está pensando en ti. El Señor todavía está esperando que tú le digas, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Dios sabe restaurar lo que se ha dañado. Mucha gente se va al mundo y se acaba ya y vuelven enfermos, pero regresan arrepentidos y el Señor los sana. El único que puede restaurar lo que se dañó, lo que se acabó o aún lo que ya no sirve es el Señor. Y ahí está entonces Juan Marcos. Personas amargadas, Dios les permite volver para sanar el corazón, para limpiarlo de odio, para que puedan volver a experimentar el poder del amor. A veces la gente dice, ya no sé reír, ya no siento al Señor, ya no soy feliz. Pero cuando Dios los vuelve a traer, los ve uno totalmente rebosante de alegría. Pero para ello es necesario acercarse al Señor para que Él nos renueve otra vez. El verso 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Estamos terminando el año y unos servidores dejarán de estar en los cargos, pero otros vendrán. Y no importa que ya no estés en el cargo que estuviste, sigue sirviendo, no porque tienes el cargo, sino porque tienes la carga y tienes el corazón para Dios. Pablo dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Que Dios envíe a muchos en el nuevo año que se avecina. Que en el 2026 Dios pueda contar con más servidores. Que Dios pueda decir, todavía hay hombres a los que puedo enviar. Tíquico era obediente, déjese mandar por el Señor, deje que el Señor lo ponga donde Él lo necesite, y si Él lo pone, no tenga miedo, porque Él lo va a respaldar grandemente. A veces me han tocado cosas. Un día entré a una casa y me hospedaron varios días. Y yo me despedía. Ya me estaba yendo cuando oí una voz que me dijo, ora por ellos. Y diles que dentro de un año yo les voy a dar un hijo. Yo me devolví para la habitación, me arrodillé y me puse a llorar. Le dije al Señor, Señor, ¿y yo cómo puedo decirle una cosa de esa y que usted no la haga? No soy yo el que voy a quedar mal, sino usted.
necesito que me diga de verdad si es eso real y es usted el que quiere hablarle tanto a la gente así. Y la voz me dijo: ora por ellos y diles que en un año tendrán un hijo. Yo cerré mi boca y les dije: voy a orar por ustedes, porque como me han hecho tanto bien y han sido obedientes para servirme a mí como siervo de Dios, algo Dios tiene para darle. Yo voy a orar por ustedes. Y comencé a orar por ellos. Había estado 4 días allí y ya era el último momento, y comencé a orar. Y cuando iba en la mitad de la oración, el Señor me abrió un poco más la boca y cambió las palabras. Y en la oración yo dije: el Señor les dará el hijo que no han podido tener en años antiguos, se los dará hoy por la fidelidad del servicio prestado. Y cuando les dije así, comenzaron a llorar y se sentaron en el mueble tomados de las manos y lloraban, y yo oraba por ellos. Y cuando terminó la oración me dijeron: hermano, ¿usted cómo sabía que yo había luchado con mi esposa por tantos años, 7 años, yendo a un lado y al otro, y no habíamos podido tener hijos? Y le dije: no, yo no sé nada, pero hay un Dios que pone sus ojos sobre los que le sirven, y el que le sirve merece ser honrado, y Dios los va a honrar a ustedes. Y me marché. Y al año exacto me llamaron: hermano Jorge, en este momento está naciendo nuestro hijo. Y es en la fecha. 1 año han pasado. Y le dije: es que Dios no llega tarde. Y servirle a Dios es lo mejor. Como familia que ahora van a ser, únanse para servirle al Señor. Pablo le dice a Timoteo en el verso 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Hay cosas en la iglesia y en el ministerio de un pastor que no se le pueden confiar a todo mundo, pero hay muchachos a los que uno les puede decir: vaya, abra el alfolí, cuente el dinero, haga esto, haga lo otro, porque es gente responsable. Y cuando alguien es responsable ante Dios y ante los hombres, Dios responde por él donde quiera que esté. Pablo estaba para morir. Pero algo me gusta de Pablo, y es que aunque el tiempo ha pasado, él no ha cambiado de dirección. Muchas cosas a veces nos nublan la visión y nos cambian el orden de la vida. A veces servimos a Dios, pero hay algo que nos quita la entrega. Y Pablo sabe que se va a morir y pudiera decir: ya para qué me capacito más. Pero él dice: tráigame cuando vaya, que dejé en la casa de Carpo, tráigame los libros, tráigame los pergaminos, los apuntes que yo tengo, pero sobre todo la palabra de Dios, y tráigame el capote también para poder cubrirme durante el invierno. Alguien que aspira a servirle al Señor no puede dejar de prepararse. Alguien que aspira a que Dios lo use no puede dejar de leer la Biblia, de orar y de pasar momentos a solas con Dios. Porque si Dios te habló en el pasado, te habla hoy y te hablará mañana si buscas su rostro. Pastor, porque a mí no me va tan bien cuando hago las cosas. Tal vez porque tú no has buscado correctamente el rostro del Señor. Timoteo era un muchachito, pero era de confianza. Tanto que Pablo le dijo: tráigame lo que tengo de más valor. Parecido a Juan cuando el Señor moría, que le dijo: ahí te dejo a mi madre, y madre, cuídeme a ese muchacho. Juan también. Cuánta gente en la iglesia es responsable, pero hay otros que dejan el cargo tirado. Muchachos que se les da un cargo y lo dejan tirado. Ancianos que se les da un cargo y lo dejan tirado. Pero la Biblia dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie puede
hacer una historia buena si no ha entregado lo mejor. El apóstol confía en Timoteo porque Timoteo es un servidor de confianza. No se le va a olvidar lo que Pablo encargó. Yo sueño, siempre he estado en iglesias muy pequeñas y he mirado a los jóvenes, pero sueño algún día poder encontrar un joven que de verdad esté decidido a servirle al Señor y al que yo pueda decirle: encárgate de esto y de aquello, y que cumpla las cosas en su totalidad. Vivimos en una sociedad donde la gente le da más valor a lo material que a lo espiritual, pero los llamados por Dios tenemos que poner en primer lugar al reino de Dios y su justicia. Tenemos que poner en primer lugar el servicio a Dios por encima de muchas cosas, porque todo lo que es de aquí, aquí se quedará. Cuando nos muramos, nada van a echar al cajón. Ni los títulos, ni los negocios, ni la plata, ni los planes para el futuro. ¿Sabe qué nos llevaremos a la eternidad? Nos llevaremos el honor de saber que en esta vida le servimos a Dios con todo el corazón, y que cuando lleguemos al cielo el servicio no se acabará, porque allá también estaremos para servirle al Señor eternamente. Pablo en el verso 14 da un reporte muy negativo de un creyente. Él dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Ese hombre que trabajaba en el horno y que su oficio era fundir el cobre y varios metales, le estaba causando problemas en la obra de Dios. Hay gente que me ha dicho: pastor, usted se va a morir de hambre porque yo no voy a diezmar. Qué equivocado está el mundo hoy. Es que el que nos envía a nosotros nos sostiene. El que nos llamó y puso sobre nosotros su gracia, Él va con nosotros. A veces la gente no da, a veces la gente cierra el puño, pero Dios levanta a otro. Si no quieren haber gente que le quiera servir al Señor, Dios traerá nuevos servidores, porque Dios no se queda tendido como nosotros. Alejandro el calderero fue un problema para Pablo. Qué mal servidor era ese hombre. Estorbaba a Pablo para hacer la obra de Dios, y su mal comportamiento y su actitud negativa siempre estaban hacia Pablo. Hay gente que se levanta contra el pastor. Algunos por celos, otros por envidia y otros por insubordinación, porque son rebeldes. Pero sepa y entienda que tanto usted como yo y el pastor servimos es al Dios del cielo. Aquí usted no me sirve a mí, ni al hermano, ni a aquel pastor. Usted le sirve a Dios, y es a Él a quien le dará cuentas. El espíritu de Alejandro todavía está por las iglesias. Gente que se levanta, gente que forma sediciones, gente que quiere montar divisiones, gente que cree que saben más que el siervo de Dios. Pero espere que Dios lo llame y sabrá lo que es servir a Dios en grande. Hay gente que es engreída. Hay otros que son malcriados, y hay otros que son esquizofrénicos espirituales. Otros son dictadores espirituales. Pero los colaboradores de Dios escasean en estos tiempos, y muchos se rebelan aunque tienen cosas grandes de parte del Señor. Pero aunque se rebelen y ataquen y hagan lo que quieran, Dios siempre mirará a un buen servidor. Hermano, en la iglesia a veces no lo nombrarán para muchas cosas. A veces en los nombramientos usted pensaba que iba a ser el nombrado para esto, pero el pastor ni siquiera lo puso en nada. Pero si usted sigue sirviendo, Dios lo pondrá en alto, porque usted conoce el nombre del Señor, y el nombre del Señor es torre fuerte, y a Él correrá el justo y será levantado a donde Dios quiere levantarlo. Yo crecí en una iglesia donde habían muchos servidores, pero a mí no me llamaban a nada. Ayuné 3 días
pidiéndole a Dios que me llamara para servir, que me pusiera en la portería para comenzar a darle la bienvenida a la gente, pero no pasó. Fueron 2 años, 3 años pidiéndole y no pasó. A veces te quedarás tiempo y tal vez no sucederá lo que quieres. Querrás ser pastor, pero no será cuando tú quieras. Y tal vez dirás: yo tengo los dones, tengo el llamado, tengo el ministerio. Es que Dios, ¿por qué no me tiene en cuenta? Enciérrate con Él y Dios te dará las fuerzas para soportar el proceso. Y llegará el día en que Dios te mira y Él te saca de los escombros. Mi pastor fue puesto en disciplina injustamente. 2 años le pusieron a mi pastor en disciplina. Y cuando llevaba 1 año y 8 meses, un día aparecieron los directivos en la iglesia y él estaba ayunando. Se metieron los directivos con el pastor y el muchacho se levantó después de un rato de estar orando para leer la Biblia, y estaba leyendo la Biblia cuando dice el directivo: necesitamos de urgencia a alguien para la obra en tal lugar. Ay, pastor, pero no tenemos, es que aquí no hay. Cuando miró el supervisor y dijo: ¿y ese hombre quién es? Porque yo siento que ese hombre Dios lo necesita. No, hermano, pero es que ese muchacho ni al caso. Y sabe, el pastor comenzó a llorar porque Dios le mostró que él había tenido a ese muchacho como el burrito amarrado. Pero no importa cuánto te amarren, si Dios te necesita y tú quieres servirle delante de todos los que te hacen oprobio, Dios te llevará a la bendición y Dios te pondrá en alto. Pablo dice en el verso 16 que la mejor experiencia del servicio a Dios es esta: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta ese pecado. A veces uno le sirve al Señor y la gente no valora. Pero usted no se cobre venganza. Usted simplemente imite al Señor e imite a Pablo. Pablo imitó al Señor y dijo, como allá en la cruz: no le sea tomado en cuenta este pecado. El Señor en la cruz dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esteban también dijo algo semejante. Y usted y yo, cuando la gente no nos valore, cuando vean que el trabajo que estamos haciendo lo quieren echar por tierra, y usted toca el piano y la gente dice: tocas mal, y canta y dicen: ¿para qué canta? Y predica y dice: solo llega al corazón. Lo importante es que en el cielo Dios diga: varón aprobado, mujer aprobada, entra, porque entras en la presencia de Dios. Y él dice: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuánta gente nos abandona, pastor? ¿Cuánta gente, hasta los directivos, a veces no se dan cuenta lo que está sufriendo el pastor, la esposa y los hijos? A veces la iglesia no entra lo suficiente, pero si Dios nos envió, Dios nos sostendrá. No te preocupes, que Dios hará algo contigo. Y Pablo dice: cuando todos se fueron, yo vi que Dios estaba parado junto a mí y Él me ayudó. Él me dio fuerza para que yo siguiera predicando. No tires la toalla en el servicio a Dios, porque si la tiras, mucha gente va a perderse en el infierno, porque tú eres el hombre don y la mujer don. Pablo dice: Dios estuvo a mi lado y me pasó como a Daniel. Fui librado de la boca de los leones. Y dice: puedo tener confianza en que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Hermano, aquí estamos de paso. Todo lo que hacemos no es para quedarnos aquí. Todo lo que estamos haciendo es porque ya estamos de salida, y en cualquier momento nos vamos y vamos a la patria realmente donde pertenecemos. Mucha gente lucha en una embajada para que le den una visa,
y lo dejen entrar al país. Pero qué lindo es encontrar a alguien que está luchando para que en el cielo un día el Señor le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pablo dice: Él me preservará para su reino celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tú sirvas, no sirvas para competir con otro. No sirva solamente para demostrarle a otro que tú sí puedes. Sirve para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos, si no glorifica a Dios, no tiene valor. Así lo montemos hermoso y lo llenemos de luces y de colores, lo único que sirve ante Dios es la entrega profunda de un corazón apasionado por Él. Yo quiero invitarle a estar en pie esta noche. Y quiero preguntarle, antes de que este año termine, ¿quién quiere hacer un compromiso con el Señor de servirle? Tal vez este año no le sirvió, y si le sirvió, sabe que no lo dio todo, pero hoy todavía le podemos decir al Señor: yo quiero estar en tus manos. Yo quiero dar lo mejor de mí para tu obra. ¿Quién se apartó? ¿Quién está aquí que le servía al Señor? Siento esta noche que el Señor me dice: tú puedes volver a servir. Yo puedo restaurar. ¿Quién quiere esta noche tomar la iniciativa? Porque Dios hace rato está esperando por ti.